Bienvenidos a Nocturnia, Relatos de la Noche. El umbral donde lo invisible toma forma y lo cotidiano se transforma en presagio. Esta noche, las luces de la Ciudad de México no serán suficientes para protegerte. Te traemos dos historias nacidas de sus entrañas. Calles solitarias, caminos olvidados y rincones donde el tiempo parece detenerse para dejar paso a lo imposible. Si crees que la ciudad duerme tranquila, estas historias podrían hacerte cambiar de idea. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita. Porque en Nocturnia, cada noche es una invitación a mirar hacia la oscuridad. Mi nombre es Martín y soy camionero de los de verdad, de los que pasan noches enteras en la carretera, enfrentándose al frío, al cansancio y a los silencios que a veces parecen más peligrosos que el propio asfalto. Llevo más de 20 años conduciendo tráileres por toda la República y durante todo ese tiempo he aprendido a respetar más que nada dos cosas: las leyes de tránsito y las leyendas de los caminos. Todo comenzó con una advertencia que me hizo un viejo mentor, un hombre con la piel curtida y las manos llenas de cicatrices de años de trabajo duro. Una noche, mientras afinábamos los frenos en el taller, me dijo con voz grave y sin mirar a los ojos: Martín, escucha bien. Hay un tramo en la carretera, el famoso kilómetro 27, que nadie debería atravesar después de la medianoche. Si alguna vez ves a alguien pidiendo ayuda en ese punto, no te detengas. Pasa de largo, sin dudar. Pase lo que pase. Creí que era solo un cuento para asustar a los novatos, algo que se repetía entre los camioneros para mantenernos alerta. Pero sus palabras quedaron en mi mente como una semilla de miedo que no entendía aún. Pasaron los años y aquella advertencia se fue volviendo un murmullo en mi cabeza hasta que una noche, una falla mecánica en mi tráiler me obligó a cruzar ese mismo kilómetro a una hora que no quería enfrentar. Poco después de las 2 de la mañana. La carretera estaba desierta, envuelta en una neblina tenue y un silencio tan profundo que parecía absorber hasta el más mínimo ruido. Fue entonces cuando la vi, al borde del camino, una figura vestida completamente de blanco, con el cabello largo y negro cubriéndole el rostro. Su mano se levantó lentamente, como pidiendo auxilio. El aire alrededor se volvió pesado, frío, como si el tiempo se hubiera detenido en ese punto exacto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y sentí un nudo en la garganta. Tenía el pie en el freno, pero una parte de mí quería huir sin mirar atrás. Frené el camión sin llegar a detenerlo por completo. Mi pulso se aceleraba y sentía la piel de gallina en los brazos. La figura al borde de la carretera estaba ahí, envuelta en esa aura blanca y fría que parecía absorber la poca luz que quedaba. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, la silueta desapareció de golpe. Un segundo después, sentí una presencia a mi lado, en el asiento del copiloto. Giré lentamente la cabeza y allí estaba ella, exactamente igual, con el cabello oscuro cubriéndole el rostro, el vestido blanco ondeando levemente como si hubiera una brisa fría solo dentro de la cabina. Mi garganta se secó. Intenté decir algo, cualquier cosa, pero no salía ni un solo sonido. La radio, que había permanecido en silencio, comenzó a crepitar con estática. La estática se hizo más fuerte, más insistente, y poco a poco la estática se transformó en una voz baja, susurrante, que me heló la sangre. Gracias por no detenerte, dijo la voz, atravesando cada fibra de mi ser. Ahora sigue, hasta que dejes de existir. Las luces del camión comenzaron a parpadear y el motor empezó a perder potencia. Sentí como el volante se volvía pesado, como si una fuerza invisible me impidiera controlar el vehículo. Intenté apagar el motor, apreté los botones, pisé los pedales, pero el camión no respondía. La figura no apartaba la mirada de mí y sentí que su tristeza era profunda, casi humana, pero detrás de esa tristeza se escondía algo oscuro y maligno. Su presencia llenaba el espacio de una energía opresiva que hacía que cada segundo dentro de la cabina se sintiera como una eternidad. Los segundos se dilataron y cada instante parecía alargar la agonía. La radio susurraba palabras incomprensibles, entremezcladas con risas ahogadas y lamentos lejanos, como si estuviera conectada con otro mundo. Quise gritar, llorar, pedir ayuda, pero estaba paralizado, atrapado entre el terror y la incredulidad.
La figura parecía esperar algo de mí, una reacción que no podía dar. Sabía que si me detenía, si bajaba del camión, algo terrible pasaría. La noche se cerraba aún más sobre mí, el frío se hacía insoportable y sentí que mi alma se quebraba en 1000 pedazos dentro de ese tráiler condenado. No puedo decir cuánto tiempo estuve atrapado en aquel limbo. No sentía el paso de las horas, ni sabía si era de noche o de día. Mi mente parecía flotar entre la realidad y una pesadilla interminable. Cuando finalmente recuperé la conciencia, estaba tirado al costado de la carretera. El frío de la madrugada me golpeaba la piel y el cielo comenzaba a aclararse lentamente. Me incorporé con dificultad y miré a mi alrededor. No había rastro de la figura, ni señales de un accidente. Pero lo que más me aterraba era que mi tráiler, mi herramienta de trabajo y mi prisión aquella noche había desaparecido. Sentí una mezcla de alivio y pánico, porque sabía que algo dentro de mí se había roto para siempre. Intenté llamar a ayuda, pero mi celular no tenía señal. Caminé hasta encontrar una caseta de policía, pero cuando intenté contarles lo sucedido, me miraron como si estuviera loco o borracho. Nadie quiso creer mi historia. Me dijeron que probablemente me había quedado dormido y caído al costado de la carretera. Desde aquella noche, la maldición del kilómetro 27 se convirtió en una sombra que me persigue. Cada vez que paso por ese tramo, la radio de cualquier camión se enciende sola, y esa voz espectral vuelve a susurrarme al oído, recordándome que nunca estoy solo. No puedo explicar qué era esa presencia, ni qué quería realmente. Pero sé que hay algo en ese tramo de carretera, algo que no es humano ni vivo, que atrapa a quienes se atreven a cruzarlo a esas horas. He intentado alejarme, dejar la carretera, cambiar de vida, pero el miedo y la obsesión me siguen, como si aquella noche me hubiera marcado con un sello que nadie más puede ver. La advertencia de mi mentor era real. Y ahora, con el paso del tiempo, solo espero que mi historia sirva para que otros no caigan en la misma trampa, para que no se detengan donde no deben, y para que recuerden que hay lugares donde la muerte no es el final, sino solo el principio. Nuestra segunda historia nos la envía otro conductor, narra así. Llevo más de una década recorriendo rutas largas, esas carreteras solitarias que se extienden por montañas, desiertos y valles donde el único sonido es el motor de mi camión y el silbido del viento. Aquella noche, la sensación de cansancio era diferente, como si algo invisible pesara sobre mí desde hacía horas. Miré el reloj, casi la medianoche. El cansancio me pedía detenerme, así que decidí hacer una pausa en una área de descanso desierta, un pequeño oasis en medio de la nada donde ni siquiera las luces de neón se atreven a brillar. El aire estaba impregnado del olor a tierra mojada, hacía minutos había llovido, y la humedad envolvía cada árbol y cada piedra en un frío abrazo silencioso. Mientras preparaba mi café en la cabina, una figura apareció en la distancia, caminando lentamente. Era un hombre, con ropa vieja y desgastada, completamente empapado por la lluvia que aún dejaba caer sus últimas gotas. Su rostro estaba oculto en sombras, pero sus ojos, profundos y llenos de una desesperación silenciosa, se clavaron en mí como si supiera algo que yo ignoraba. Sin pensarlo, le hice señas para que se acercara y lo invité a subir al camión. En estas rutas, la seguridad es una ilusión y dejar a alguien solo a esas horas era un riesgo, pero algo en su mirada me hizo actuar sin dudar. El hombre entró y se acomodó en el asiento del copiloto. No dijo ni una palabra, solo dejó escapar un suspiro que parecía cargar el peso de un mundo entero. Al instante, el ambiente dentro del camión cambió. El aire se volvió denso y pesado, y una sensación fría se apoderó de mí, como si la temperatura hubiera caído varios grados en segundos. Un silencio absoluto nos envolvió, pero dentro de ese silencio, pude sentir un murmullo apenas perceptible, una especie de susurro que parecía nacer de las paredes mismas del vehículo. Mis dedos se aferraron al volante y una inquietud comenzó a crecer en mi pecho. No sabía qué esperaba esa figura a mi lado, ni qué pasaría cuando retomara la ruta, pero una cosa estaba clara, esa noche, nada sería igual. El camino frente a mí se extendía, oscuro y silencioso, mientras el camión avanzaba bajo la luz mortecina de las estrellas y algunos faros distantes. Mi acompañante permanecía inmóvil, su rostro oculto entre sombras,
como si fuera parte del paisaje mismo, pero a medida que avanzábamos, comencé a notar que algo no encajaba. Empezaron a llegar los primeros susurros, débiles, casi imperceptibles. Al principio pensé que eran producto del viento o de la soledad del viaje, pero con cada kilómetro que pasaba, esas voces se hicieron más claras, más insistentes. No eran voces humanas normales, sino lamentos quebrados, fragmentos de gritos congelados en el tiempo. De repente, imágenes comenzaron a invadir mi mente sin permiso, accidentes trágicos, autos destrozados contra árboles, cuerpos inertes y gritos atrapados en el aire. Aquellas voces eran las almas de quienes habían perdido la vida en esa misma carretera, atrapadas en un bucle eterno de dolor y desesperación. Intenté preguntar al hombre que pasaba, pero no recibí respuesta. Intenté detener el camión para bajarlo, pero el motor se negó a obedecer y el volante se volvió pesado como si una fuerza invisible lo sujetara con uñas firmes. Era como si la carretera misma quisiera mantenerme allí, atrapado, compartiendo su maldición. La radio del camión comenzó a emitir estática y entre ese ruido blanco, las voces se mezclaban con risas distorsionadas, suspiros y murmullos de advertencia. Mi mente luchaba por mantener el control, pero sentía que la voluntad me abandonaba mientras una fría presencia se apoderaba de mí y del vehículo. El tiempo parecía haberse detenido en ese limbo de sombras y susurros. No sabía cuánto había pasado, pero la noche empezó a ceder lentamente al amanecer. La neblina que envolvía la carretera comenzó a disiparse y con la primera luz del día sentí que la opresión dentro de la cabina se hacía más ligera. Volteé lentamente hacia el asiento del copiloto, pero no había nadie. Ni sombra, ni rastro, ni señal de aquel hombre que había subido conmigo. Era como si se hubiera desvanecido con las primeras luces, dejando solo el frío y un vacío aún más profundo. Mi cuerpo temblaba, y un nudo de terror y confusión se instaló en mi pecho. Mi corazón latía desbocado, y mis manos sudaban mientras intentaba comprender lo que acababa de vivir. Sabía que esa presencia no era humana, que la carretera guardaba secretos que no debían ser revelados, y que yo había sido elegido para ser testigo de su oscura historia. Desde entonces, cada vez que recorro esa ruta, la radio se enciende sola con estática y voces lejanas, y siento esa mirada fría que nunca me abandona. Sé que el pasajero sigue ahí, esperando a otros que se atrevan a escuchar. Porque no todos los viajeros llegan a destino. Algunos quedan atrapados, eternamente perdidos en el silencio y las sombras de la carretera. Si esta historia te hizo sentir ese frío que no se quita, si te dejó mirando 2 veces al espejo retrovisor, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguno de los relatos en Nocturnia, Relatos de la Noche. Activa la campanita para ser parte de esta travesía por lo desconocido. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez viviste algo inexplicable en la carretera o si conoces alguna leyenda similar. Porque en Nocturnia, cada noche es una invitación a mirar hacia la oscuridad y a descubrir que hay secretos que jamás deberían ser ignorados. Nos vemos en el próximo relato, si es que te atreves a escucharlo.